Cuando abrí ese pequeño trozo de papel arrugado, nunca imaginé que esas 5 palabras garabateadas por mi hija lo cambiarían todo. Finge estar enfermo y vete. La miré confundido y ella simplemente sacudió la cabeza frenéticamente, suplicándome que le creyera. Fue solo más tarde que descubrí por qué. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. La mañana había comenzado como cualquier otra en nuestra casa en las afueras de Chicago. Había pasado poco más de 2 años desde que me casé con Richard, un empresario exitoso que conocí después de mi divorcio. Nuestra vida parecía perfecta a los ojos de todos. Una casa cómoda, dinero en el banco, y mi hija Sara finalmente tenía la estabilidad que tanto necesitaba. Sara siempre fue una niña observadora, demasiado callada para sus 14 años. Al principio, parecía absorber todo lo que la rodeaba como una esponja. Su relación con Richard era difícil, como se esperaba de cualquier adolescente lidiando con un padrastro, pero con el tiempo parecieron haber encontrado un equilibrio. Al menos eso es lo que pensé. Esa mañana de sábado, Richard había invitado a sus socios a un brunch en nuestra casa. Era un evento importante. Iban a discutir la expansión de la empresa, y Richard estaba particularmente ansioso por impresionarlos. Pasé toda la semana preparando todo, desde el menú hasta los más mínimos detalles de la decoración. Estaba en la cocina terminando la ensalada cuando apareció Sara. Su rostro estaba pálido, y había algo en sus ojos que no pude identificar de inmediato. Tensión, miedo. «Mamá», murmuró, acercándose como alguien que intenta no llamar la atención. «Necesito mostrarte algo en mi habitación». Richard entró en la cocina justo en ese momento, ajustándose su costosa corbata. Siempre se vestía impecablemente, incluso para eventos casuales en casa. «¿De qué están susurrando ustedes dos?», preguntó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Nada importante», respondí automáticamente. «Sara solo está pidiendo ayuda con algunas cosas de la escuela». «Bueno, apúrate», dijo, mirando su reloj. «Los invitados llegan en 30 minutos, y necesito que estés aquí para recibirlos conmigo». Asentí, siguiendo a mi hija por el pasillo. Tan pronto como entramos en su habitación, cerró la puerta rápidamente, casi demasiado abruptamente. «¿Qué pasa, cariño? Me estás asustando». Sara no respondió. En cambio, tomó un pequeño trozo de papel de su escritorio y me lo puso en las manos, mirando nerviosamente la puerta. Desdoblé el papel y leí las apresuradas palabras. «Finge estar enferma y vete ahora». «Sara, ¿qué tipo de broma es esta?», pregunté, confundido y un poco molesto. «No tenemos tiempo para juegos». «No con los invitados a punto de llegar». «No es una broma». Su voz era solo un susurro. «Por favor, mamá, confía en mí. Necesitas salir de esta casa ahora. Inventa cualquier cosa. Di que te sientes mal, pero vete». La desesperación en sus ojos me paralizó. En todos mis años como madre, nunca había visto a mi hija tan seria, tan asustada. «Sara, me estás alarmando». «¿Qué está pasando?». Miró la puerta de nuevo, como si temiera que alguien estuviera escuchando. «No puedo explicarlo ahora. Prometo que te contaré todo más tarde. Pero ahora mismo, tienes que confiar en mí. Por favor». Antes de que pudiera insistir, oímos pasos en el pasillo. La manija de la puerta giró y Richard apareció, su rostro ahora visiblemente irritado. «¿Qué les está tomando tanto tiempo? El primer invitado acaba de llegar». Miré a mi hija, cuyos ojos suplicaban en silencio. Entonces, por un impulso que no podía explicar, decidí confiar en ella. «Lo siento, Richard», dije, llevándome la mano a la frente. «De repente me siento un poco mareada. Creo que podría ser una migraña». Richard frunció el ceño. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. «Ahora mismo». «Ellen, estabas perfectamente bien hace 5 minutos». «Lo sé. Simplemente me golpeó de repente», expliqué, tratando de sonar genuinamente enferma. «Pueden empezar sin mí. Voy a tomar una pastilla y acostarme un rato». Por un momento tenso, pensé que iba a discutir, pero luego sonó el timbre y pareció decidir que lidiar con los invitados era más importante. «Está bien, pero intenta unirte a nosotros lo antes posible», dijo, saliendo de la habitación. Tan pronto como estuvimos solos de nuevo, Sara me agarró de las manos.
No te vas a Coster. Nos vamos de aquí ahora mismo. Di que necesitas ir a la farmacia a comprar un medicamento más fuerte. Ir contigo, Sarah. Esto es absurdo. No puedo simplemente abandonar a nuestros invitados. Mamá, su voz temblaba. Te lo ruego. Esto no es un juego. Esto es sobre tu vida. Había algo tan crudo, tan genuino en su miedo que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué podría haber asustado tanto a mi hija? ¿Qué sabía ella que yo no? Rápidamente agarré mi bolso y las llaves del coche. Encontramos a Richard en la sala, charlando animadamente con dos hombres de traje. Richard, disculpa, interrumpí. Mi dolor de cabeza está empeorando. Voy a la farmacia a comprar algo más fuerte. Sarah viene conmigo. Su sonrisa se congeló por un instante antes de volverse hacia los invitados con una expresión de resignación. Mi esposa no se siente bien, explicó. Volveremos pronto, añadió, volviéndose hacia mí, su tono casual, pero sus ojos transmitían algo que no podía descifrar. Cuando subimos al coche, Sarah temblaba. Conduce, mamá, dijo, mirando hacia atrás a la casa como si esperara que algo terrible sucediera en cualquier momento. Aléjate de aquí. Te explicaré todo en el camino. Arranque al coche. 1000 preguntas girando en mi mente. ¿Qué podría ser tan grave para que mi hija actuara así? Fue cuando empezó a hablar que mi mundo entero se desmoronó. Richard está intentando matarte, mamá, dijo. Las palabras salían como un sollozo ahogado. Lo escuché anoche por teléfono hablando sobre poner veneno en tu té. Frené de golpe, casi chocando con la parte trasera de un camión detenido en el semáforo. Mi cuerpo entero se congeló y por un momento no pude respirar, mucho menos hablar. Las palabras de Sarah parecían absurdas, como algo sacado de un thriller barato. ¿Qué, Sarah? Eso no tiene nada de gracioso. Finalmente logré decir, con la voz más débil de lo que me hubiera gustado. ¿Crees que haría una broma sobre algo así? Sus ojos estaban llorosos. Su rostro se retorció en una expresión que mezclaba miedo y rabia. Escuché todo. Mamá, todo. Un conductor detrás de nosotros tocó la bocina y me di cuenta de que el semáforo se había puesto en verde. Automáticamente pise el accelerator. Conduciendo sin un destino, solo para alejarme de la casa. Dime exactamente lo que escuchaste, le pedí, tratando de mantener la calma. Todavía sintiendo mi corazón latir contra mis costillas como un animal enjaulado. Sarah tomó una respiración profunda antes de empezar. Bajé anoche por agua. Era tarde, tal vez las 2 de la mañana. La puerta de la oficina de Richard estaba entreabierta y la luz estaba encendida. Él estaba en el teléfono susurrando. Ella hizo una pausa como si estuviera reuniendo valor. Al principio, pensé que era sobre la empresa, ya sabes, pero luego dijo, ¿tu nombre? Mis dedos se aferraron al volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Él dijo, todo está planeado para mañana. Él embeberá su té como siempre lo hace durante estos eventos. Nadie sospechará nada. Parecerá un infarto. Me lo aseguraste. Y luego se rió. Mamá. Se rió como si estuviera hablando del clima. Sentí que mi estómago se revolvía. Esto no podía ser cierto. Richard, el hombre con el que compartía mi cama, mi vida, planeando matarme. Era demasiado absurdo. Tal vez malinterpretaste, sugerí, buscando desesperadamente cualquier otra explicación. Tal vez se refería a otra Ellen. O tal vez era algún tipo de metáfora para un trato comercial. Sarah sacudió la cabeza vehementemente. No, mamá. Estaba hablando de ti, del brunch de hoy. Dijo que con tu fuera del camino, tendría acceso completo al dinero del seguro y a la casa. Ella dudó antes de añadir que también mencionó mi nombre. Dijo que después se encargaría de mí de una manera u otra. Una frialdad recorrió mi columna vertebral. Richard siempre había sido tan cariñoso, tan atento. ¿Cómo pude haber estado tan equivocada? ¿Cómo no noté nada? ¿Por qué haría eso? Murmuré más para mí misma que para ella. El seguro de vida. Mamá, el que ustedes dos sacaron hace 6 meses. ¿Recuerdas $1.000.000? Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. El seguro. Claro, Richard insistió tanto en esa póliza, diciendo que era para protegerme, para asegurar mi futuro en caso de que le pasara algo. Pero ahora, bajo esta nueva luz siniestra, me di cuenta de que había sido al revés desde el principio. Hay más, continuó Sarah, su voz casi un susurro. Ahora, después de que colgó,
Empezó a revisar unos papeles. Esperé a que se fuera y entré en la oficina. Había documentos sobre sus deudas. Mamá, muchas deudas. Parece que la empresa está casi en quiebra. Detuve el coche en el arcén, incapaz de seguir conduciendo con mi mente en tal caos. Richard estaba en bancarrota. ¿Cómo no lo sabía? Siempre hablaba de cómo el negocio estaba en auge, de cómo estábamos seguros financieramente. También encontré esto, dijo Sara, sacando un papel doblado de su bolsillo. Es un estado de cuenta de otra cuenta bancaria a su nombre. Ha estado transfiriendo dinero allí durante meses, pequeñas cantidades, para que no levantara sospechas. Tomé el papel con manos temblorosas. Era verdad. Una cuenta de la que no sabía nada. Acumulando lo que parecía nuestro dinero, mi dinero, en realidad. Desde la venta del apartamento que había heredado de mis padres, la realidad comenzó a cristalizarse. Cruel y innegable. Richard no solo estaba en bancarrota. Me había estado robando sistemáticamente durante meses, probablemente desde el principio de nuestro matrimonio. Y ahora, con las deudas acumulándose y menos dinero para desviar, había decidido que valía más muerta que viva. «Oh, Dios mío», susurré, sintiéndome nauseabunda. ¿Cómo fui tan ciega? Sara puso su mano sobre la mía, un gesto de consuelo que parecía absurdamente maduro viniendo de una adolescente de 14 años. No es tu culpa, mamá. Engañó a todos, incluso a mí, por un tiempo. De repente, un pensamiento terrible me asaltó. Sara, ¿tomaste esos documentos de su oficina? ¿Y si se da cuenta de que faltan? ¿Y si sospecha que tú sabes? El miedo volvió a sus ojos. Tomé fotos con mi teléfono y lo volví a poner todo en su lugar. No creo que se dé cuenta. Pero incluso mientras lo decía, no parecía totalmente convencida, y yo tampoco. Richard era meticuloso, observador. Si algo estaba fuera de lugar, lo notaría. Necesitamos llamar a la policía, decidí. Y agarrando mi teléfono. ¿Y decir qué? Desafió Sara. Que estaba hablando sobre matarte por teléfono. Que encontramos documentos que muestran que está desviando dinero. No tenemos pruebas reales de nada. Mamá. Tenía razón. Por supuesto, era nuestra palabra contra la suya. Un empresario respetado contra una exesposa histérica y un adolescente problemático. Ya podía imaginar cómo se torcería la historia. Mientras sopesábamos nuestras opciones, mi teléfono vibró. Un mensaje de Richard. ¿Dónde estás? Los invitados te están buscando. Otro escalofrío recorrió mi espalda. Su mensaje parecía tan normal, tan mundano, como si no hubiera planeado matarme solo unas horas antes. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Sara, con la voz temblorosa. Era una pregunta para la que no tenía respuesta. No podíamos volver a casa. Eso estaba claro. Pero tampoco podíamos simplemente desaparecer sin un plan. Richard tenía recursos, contactos. Si huíamos sin pensar, él eventualmente nos encontraría. Primero, necesitamos pruebas. Finalmente decidí. Pruebas concretas que no podemos llevar a la policía. ¿Como cuáles? Como el veneno que planeaba usar hoy. El plan que se formaba en mi mente era arriesgado, tal vez incluso imprudente. Pero a medida que el terror inicial dio paso a una ira fría y calculadora, supe que teníamos que actuar y rápido. «Vamos a volver», anuncié, girando la llave en el encendido. ¿Qué? Los ojos de Sara se abrieron de pánico. «Mamá, ¿te has vuelto loca? Él va a matarte». «No si yo lo atrapo primero», respondí, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. «Piensa conmigo, Sara. Si huimos ahora sin pruebas, ¿qué pasará? Richard dirá que tuve un colapso, que te arrastré por un impulso irracional, y eventualmente nos encontrará, y seremos aún más vulnerables». Hice un giro en brusco, dirigiéndome de nuevo hacia nuestra casa. Necesitamos pruebas concretas. El veneno que planea usar hoy es nuestra mejor oportunidad. Si podemos encontrarlo, tendremos algo tangible para mostrarle a la policía. Sara me miró, su rostro una mezcla de miedo y admiración. Pero, ¿cómo vamos a hacerlo sin que él se dé cuenta? Mantendremos la farsa. Diré que fui a la farmacia, tomé un analgésico y me siento un poco mejor. Tú irás directamente a tu habitación, fingiendo también estar enferma. Mientras distraigo a Richard y a los invitados, tú busca en la oficina en los lugares donde lo viste mirar recientemente. Sara asintió lentamente, su mirada decidida a pesar del miedo evidente. ¿Y si encuentro algo? O peor,
¿Y si se da cuenta de lo que estamos haciendo? Tragando con dificultad, traté de no mostrar mi propio pavor. Envía un mensaje con la palabra ahora. Si lo consigo, pondré una excusa y nos iremos de inmediato. Si encuentras algo, toma fotos, pero no lleves nada. No podemos arriesgarnos a que se dé cuenta de que falta algo. A medida que nos acercábamos a la casa, sentí que mi corazón latía cada vez más fuerte. Estaba a punto de entrar en la boca del lobo, sabiendo ahora que el hombre al que llamaba mi esposo planeaba matarme. El pensamiento era tan surrealista que casi se sentía como una pesadilla, una de la que deseaba despertar desesperadamente. Cuando estacioné en la entrada, noté que había más coches que cuando nos fuimos. Todos los invitados habían llegado. ¿Recuerdas el plan? Le dije a Sara mientras caminábamos hacia la puerta. Actúa con naturalidad. Si en algún momento sientes que estás en peligro, sal de la casa inmediatamente. Ve a la casa de la señora Gabel, la de al lado. ¿Entendido? Mi hija asintió, apretando mi mano brevemente antes de que entráramos. El murmullo de conversaciones y risas nos recibió tan pronto como abrimos la puerta. En la sala de estar, unas 10 personas estaban charlando animadamente, con copas de champán en la mano. Richard estaba en el centro contando alguna historia que hacía reír a todos. Cuando nos vio, su sonrisa titubeó por un instante antes de recomponerse. «Ah, ya están de vuelta», exclamó, acercándose y rodeándome con un brazo por la cintura. Su toque, que antes era reconfortante, ahora me repugnaba. «¿Te sientes mejor, querida?» «Un poco», respondí, forzando una sonrisa. «La medicina está empezando a hacer efecto». Bueno escuchar eso, se volvió hacia Sara. «¿Y tú, pequeña? Te ves un poco pálida». «Tengo dolor de cabeza también», murmuró Sara, interpretando su papel a la perfección. «Creo que voy a acostarme un rato». Por supuesto», dijo Richard, su preocupación tan convincente que si no conociera la verdad, lo habría creído completamente. «Descansa. Si necesitas algo, estamos abajo». Sara subió las escaleras y yo me uní a los invitados, aceptando un vaso de agua que Richard me ofreció. Rechacé el champán, alegando que no se mezclaría con la medicina. «¿Nada de té hoy?», preguntó casualmente. Y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Creo que no», respondí, manteniendo un tono ligero. «Estoy tratando de evitar la cafeína cuando tengo migraña». Algo se oscureció en sus ojos por un breve momento, pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por su habitual encanto. «Inteligente de tu parte. Ven. Quiero presentarte a alguien». Mientras Richard me guiaba entre los invitados, mantenía una sonrisa fija en mi rostro, aunque por dentro estaba en alerta máxima. Cada vez que tocaba mi brazo o mi espalda, tenía que luchar contra el impulso de apartarme. Cada sonrisa que me daba ahora parecía cargada de siniestros dobles sentidos. «Ellen es profesora universitaria», le dijo a uno de sus socios, su orgullo aparentemente genuino. «Literatura mexicana, una mente brillante». Era surrealista escuchar esos cumplidos, sabiendo que tras bambalinas se le estaba planeando mi final. ¿Cuántas veces me había elogiado así mientras secretamente tramaba en mi contra? ¿Cuántas veces su te amo había sido una máscara para quiero tu dinero discretamente? Revisé mi teléfono. No hay mensaje de Sara todavía. Eso significaba que todavía estaba buscando o que no había encontrado nada sospechoso. Aproximadamente 20 minutos después, mientras Richard y yo hablábamos con una pareja sobre la situación económica del país, mi teléfono vibró, una sola palabra en la pantalla. Ahora, se me heló la sangre. Necesitábamos irnos de inmediato. «Disculpen», dije al grupo, forzando una sonrisa. «Necesito comprobar cómo se siente Sara». Antes de que Richard pudiera protestar, me alejé rápidamente, casi corriendo por las escaleras. Encontré a Sara en su habitación, con el rostro pálido como el papel. «Viene», susurró, agarrando mi brazo. Me di cuenta de que él estaba subiendo las escaleras y corrí aquí. «¿Encontraste algo?», pregunté rápidamente, ya tirando de ella hacia la puerta. «Sí, en la oficina». Una pequeña botella sin etiqueta escondida en el cajón de su escritorio. Tomé fotos. No teníamos más tiempo. Oímos pasos en el pasillo y luego la voz de Richard. «Ellen, Sara, ¿están ahí?». Intercambié una rápida mirada con mi hija. No podíamos salir por el pasillo ahora. No Sferia. La ventana del dormitorio daba al patio trasero, pero estábamos en el segundo piso. Una caída peligrosa.
Quédense donde están, susurré. Pretenderemos que solo estábamos hablando. La puerta se abrió y Richard entró, su mirada fijándose inmediatamente en el rostro asustado de Sara. ¿Todo bien aquí?, preguntó, su tono casual, pero sus ojos alerta, sospechosos. Sí, respondí, tratando de sonar normal. Sara todavía tiene dolor de cabeza. Vine a ver si necesitaba algo. Richard nos estudió por un momento, sus ojos entrecerrándose ligeramente. Ya veo. ¿Y tú, querida, te sientes mejor del dolor de cabeza? Un poco, mentí. Creo que puedo volver a la fiesta ahora. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Excellent. Por cierto, hice ese té especial que te gusta. Te está esperando en la cocina. Mi estómago se retorció. El té. La trampa que había mencionado por teléfono. Gracias, pero creo que hoy lo voy a pasar. La americana. Insisto, interrumpió, su tono aún amistoso, pero con una nueva firmeza. Es una mezcla nueva que pedí especialmente para ti. También ayuda con los dolores de cabeza. Me di cuenta entonces de lo peligrosa que era nuestra situación. Si me negaba demasiado vehementemente, levantaría sospechas. Si bebía el té, moriría. Está bien, finalmente acepté, tratando de ganar tiempo. Solo me quedaré unos minutos más con Sara. Richard dudó por un momento, como si debatiera internamente, antes de asentir. No te tardes demasiado. Los invitados te están pidiendo. Tan pronto como se fue, cerrando la puerta detrás de él, Sara y yo intercambiamos miradas alarmadas. Al té, susurró ella. Va a insistir en que lo bebas. Lo sé, respondí, sintiendo que la pánico aumentaba. Necesitamos salir de aquí ahora, por la ventana si es necesario. Pero mientras contemplábamos nuestra escape, escuché algo que me hizo congelarme. El sonido de una llave girando en la cerradura, encerrándonos desde afuera. Richard no solo nos estaba observando. Nos había atrapado. No, sincero. Sara exclamó, corriendo hacia la puerta e intentando abrirla inútilmente. El pánico amenazaba con paralizarme, pero me forcé a pensar racionalmente. Si Richard nos había encerrado, significaba que sospechaba algo. Tal vez se había dado cuenta de que su oficina había sido registrada. O tal vez el miedo en nuestros ojos lo había delatado. La ventana, decidí, moviéndome rápidamente hacia ella. Es nuestra única salida ahora. Abrí la cortina y miré hacia abajo. Era una caída de unos 15 pies hasta el césped de abajo. No fatal, ciertamente, pero lo suficientemente peligroso como para causar lesiones graves si no tenemos cuidado. Es demasiado alto, mamá, dijo Sara, con el rostro retorcido por el miedo. Lo sé, cariño, pero no tenemos otra opción. Miré alrededor de la habitación, buscando algo que pudiera ayudarnos. Mis ojos se posaron en el edredón de la cama. Podemos usarlo como una cuerda improvisada. Rápidamente arranqué el edredón y comencé a atarlo a la pesada base del escritorio. No sería lo suficientemente largo para llevarnos al suelo, pero reduciría significativamente la altura de la caída. Mamá, llamó Sara en voz baja, señalando hacia la puerta. Está volviendo. Esforzando mis oídos, me di cuenta de que tenía razón. Pasos se acercaban en el pasillo. Richard estaba regresando y algo me decía que no era para verificar nuestro bienestar. Rápido, susurré, terminando de atar la colcha al escritorio y lanzándola por la ventana. Tú primero. Baja lo más que puedas con la colcha y luego suéltate. Intenta aterrizar de rodillas y rodar para distribuir el impacto. Sara dudó solo un segundo antes de posicionarse en la ventana. Piernas afuera. Los pasos estaban más cerca ahora. Escuchamos la llave insertándose en la cerradura. Ve, ordené, ayudándola a sostener la manta firmemente con sorprendente agilidad. Sara comenzó a descender, usando la manta como una cuerda improvisada. Observé ansiosamente mientras llegaba al final de la tela, aún a unos 6 pies del suelo. Suelta ahora, le indiqué, viendo cómo la puerta comenzaba a abrirse. Sara soltó el edredón y cayó sobre la hierba, rodando como le había indicado. Por un terrible momento, pensé que se había lastimado, pero pronto la vi levantarse, haciendo un gesto de pulgar hacia arriba para mostrar que estaba bien. No había más tiempo. Richard estaba entrando en la habitación. Sin pensarlo 2 veces, agarré el edredón y me lancé por la ventana, deslizándome por la tela tan rápido que me quemó las manos. Cuando llegué al final, escuché un grito furioso proveniente de la habitación.
La voz de Ellen Richard, irreconocible por la rabia, me hizo soltar el edredón sin dudarlo. Caí torpemente sobre la hierba, sintiendo un dolor agudo en mi tobillo izquierdo, pero la adrenalina era tan alta que apenas registré el dolor. Me levanté de inmediato. «¡Cor! ¡Corre!», le grité a Sara, que estaba a unos metros de distancia, mirando hacia arriba con horror. Siguiendo mi mirada, vi a Richard asomado por la ventana, con el rostro retorcido en una máscara de furia. Por un momento aterrador, pensé que iba a saltar tras nosotros, pero en su lugar, desapareció de la vista. «Está bajando las escaleras», advertí, agarrando la mano de Sara. «Necesitamos ser rápidos». Corrimos por el patio trasero, cojeando ligeramente debido al dolor en mi tobillo, hacia el bajo muro que separaba nuestra propiedad de la calle lateral. Sara saltó primero y yo la seguí con dificultad, sintiendo un golpe de dolor al aterrizar al otro lado. «¿A dónde vamos?» «¿A dónde vamos?», preguntó Sara, jadeando. Miré rápidamente a mi alrededor, evaluando nuestras opciones. Nuestra casa estaba en una comunidad cerrada, pero con poca seguridad. La casa del guardia principal estaba a unas 500 yardas de distancia, pero para entonces Richard ya habría alertado a los guardias, probablemente inventando alguna historia sobre su esposa mentalmente inestable huyendo con la hija adolescente. «Por aquí», decidí, señalando hacia un grupo de árboles que conducía a una zona más boscosa de la comunidad. «Podemos atravesar el bosque y salir por la entrada de servicio». Mientras corríamos, escuché el sonido de puertas cerrándose de golpe y voces altas. Richard había alertado a los invitados, convirtiendo nuestra fuga en un espectáculo público. Me lo imaginé fingiendo preocupación, diciendo algo como, «Mi esposa no está bien. A veces tiene episodios así. Por favor, ayúdame a encontrarla». El pensamiento me impulsó a ignorar el dolor y correr más rápido. No permitiría que él me convirtiera en la villana de esta historia. Llegamos al bosque, una pequeña reserva natural que los residentes usaban para hacer senderismo. A esta hora del día, estaba desierto, lo cual era una bendición. Seguimos un camino estrecho, tratando de mantenernos en silencio mientras nos movíamos. «¿Las fotos?» «Record», Mirando a Sarah. «¿Todavía tienes las fotos de la botella?» Ella asintió, sacando su teléfono de su bolsillo para mostrármelas. El teléfono de Sara mostraba imágenes de una pequeña botella ámbar, sin etiqueta, escondida entre documentos en el cajón del escritorio de Richard. Era tan común, tan anónimo que pasaría desapercibido para cualquiera. Pero sabía que dentro estaba el arma que mi esposo planeaba usar contra mí. «Hay más», dijo Sara, deslizando su dedo por la pantalla para mostrar otras fotos. «También encontré esto». La siguiente imagen mostraba una hoja con la inconfundible letra de Richard. Una lista con horarios y notas. 10:30 llegan los invitados. 11:45 servir los efectos en 15 a 20 hombres. Lucir preocupada. Llamar a la ambulancia a las 12:10. Demasiado tarde. Mi estómago se revolvió. Era una cronología detallada de mi muerte. Planificada como si alguien estuviera organizando una reunión de negocios. Fría, metódica, inhumana. «Oh Dios mío», susurré. «Probablemente iba a matarme hoy». Escuchamos voces distantes acercándose a través del bosque. El grupo de búsqueda había llegado hasta aquí. «Vamos», le insté, tirando de la mano de Sara. «La puerta de servicio debe estar cerca». Seguimos corriendo, ahora fuera del camino, entre árboles y arbustos, tratando de mantenernos alejadas de las voces. Mi tobillo palpitaba con cada paso, pero el miedo era un anestésico poderoso. Finalmente, vimos la pequeña puerta de metal que los empleados usaban para entrar y salir de la comunidad. «Está cerrada», dije, tratando de abrirla sin éxito. Sara miró a su alrededor, desesperada, hasta que sus ojos se iluminaron con una idea. «Mamá, tu tarjeta de acceso a la comunidad. Puedes pasarlo por el lector». Rápidamente agarré mi bolso y saqué la tarjeta que usábamos para entrar y salir de la comunidad. La pasé por el lector, rezando para que funcionara. La luz verde se encendió y la puerta se desbloqueó con un clic. Salimos a una calle estrecha y tranquila en la parte trasera de la comunidad, lejos de la entrada principal. Era una zona residencial normal con casas simples y algunas tiendas. No había nadie en las calles a esa hora de un sábado. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Sara, todavía sosteniendo mi mano con fuerza. Pensé rápidamente. No podíamos ir a las casas de amigos o familiares.
Serían los primeros lugares donde Richard nos buscaría. Necesitábamos un lugar anónimo. Temporal. Vamos a tomar un taxi al Crestview Mall, Desiree. Desde allí, podremos pensar mejor e ir a la comisaría. Caminamos apresuradamente hacia una avenida más grande donde logramos detener un taxi. El conductor nos miró con curiosidad, dos mujeres jadeantes con ropa arrugada y expresiones asustadas, pero no hizo preguntas cuando le pedí que nos llevara al centro comercial más cercano. Durante el trayecto, Sara apoyó su cabeza en mi hombro, temblando ligeramente. ¿Estás bien, cariño? Le pregunté suavemente, acariciando su cabello. Tengo miedo, confesó. ¿Y si nos encuentra? No nos encontrará, le aseguré con más confianza de la que realmente sentía. Iremos a la policía. Con la prueba que tienes, nos protegerán. En el centro comercial, busqué un lugar discreto donde pudiéramos sentarnos. Una cafetería en el segundo piso parecía ideal, lo suficientemente concurrida como para no llamar la atención, pero no demasiado llena. Pedimos 2 chocolates calientes y nos sentamos en un rincón apartado. Necesitamos llamar a la policía ahora, dije, levantando mi teléfono. Fue entonces cuando noté las docenas de llamadas perdidas y mensajes de Richard. Con manos temblorosas, abrí el último mensaje. Ellen, por favor, vuelve a casa. Estoy muy preocupado por ti y Sara. Si esto es sobre nuestra discusión de ayer, podemos hablar. No hagas nada impulsivo. Te amo. La falsedad de esas palabras provocó una nueva oleada de náuseas. Estaba construyendo su narrativa, creando pruebas de que yo estaba inestable, tal vez incluso inventando una discusión que nunca ocurrió. ¿Qué está haciendo? Sara preguntó, observando mi expresión. Creando una coartada, respondí, mostrándole el mensaje. Él va a decir que tuve algún tipo de crisis y que me lo imaginé todo. Llegó otro mensaje. Llamé a la policía. Te están buscando. También están preocupados por ti. Por favor, Ellen, piensa en Sara. Se me heló la sangre. Había involucrado a la policía, pero no como víctima. Como el esposo preocupado de una mujer emocionalmente inestable. Esto complica todo, murmuré. Si la policía nos está buscando basándose en su historia. Sara me miró con ojos asustados. ¿Qué vamos a hacer? Tomé una respiración profunda, tratando de organizar mis pensamientos. Necesitábamos ayuda. Alguien que nos creyera y pudiera darnos apoyo contra las acusaciones de Richard. Voy a llamar a Francesca Navarro. Finalmente decidí. Francesca Navarro era mi amiga de la universidad y ahora es abogada penalista. No hablábamos a menudo, pero manteníamos el contacto. Si había alguien que pudiera guiarnos en este momento, era ella. Marqué su número, rezando para que contestara un sábado. Francesca, soy Ellen, dije tan pronto como contestó. Tengo un problema serio. Necesito tu ayuda. Durante los siguientes 20 minutos, expliqué todo. La nota de Sara, la conversación que mi hija escuchó, las fotos de la botella y la cronología. Nuestra desesperada fuga. Francesca escuchó sin interrumpir, haciendo solo preguntas concretas para aclarar detalles. ¿Dónde estás ahora?, preguntó finalmente. En el Crestview Mall, respondí, en la cafetería del segundo piso. Quédate ahí, ordenó. Voy a buscarte. Estaré allí en 30 minutos. No hables con nadie, especialmente con la policía, hasta que llegue. Entendido. Sí, acepté, sintiendo un alivio momentáneo. Gracias, Francesca. Mientras esperábamos, Sara y yo nos sentamos en silencio, observando nerviosamente a las personas a nuestro alrededor. Cada hombre que entraba en la cafetería me hacía estremecer, temiendo ver la cara de Richard. ¿Cómo lo supiste?, le pregunté finalmente a Sara, sosteniendo sus manos a través de la mesa. ¿Cómo te diste cuenta de que algo estaba mal incluso antes de escuchar esa conversación? Sara miró hacia abajo, dudosa. Ya desconfiaba de él desde hace un tiempo, mamá confesó. Pequeñas cosas, la forma en que te miraba cuando pensaba que nadie lo estaba observando, fría, calculadora, y cómo se ponía nervioso cuando mencionabas el dinero de la venta del apartamento. Tragué con dificultad, dándome cuenta de cuántas señales había ignorado porque estaba tan involucrada, tan ciegamente enamorada. Una vez, continuó Sara, lo escuché hablando por teléfono sobre cómo el plan estaba tardando más de lo esperado. En ese momento, pensé que era sobre trabajo, pero después de escuchar la conversación anoche, todo empezó a tener sentido.
¿Por qué no me lo dijiste antes, cariño? Porque no estaba segura. Y ella dudó. Parecías feliz con él, mamá. Después de todo lo que pasamos con papá, no quería arruinar tu felicidad por sospechas que podrían estar solo en mi cabeza esta noche, cuando estuve segura. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras la verdad me golpeaba con toda su fuerza. Mi hija adolescente se había dado cuenta del peligro mucho antes que yo. Ella me había protegido cuando yo debería haberla protegido a ella. Lo siento, susurré, apretando sus manos. Lo siento, no lo vi. No es tu culpa, dijo Sara con una madurez que me sorprendió. Engano a todos. Era muy bueno en eso. Justo en ese momento, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje. Era Richard otra vez. La policía encontró sangre en la habitación de Sara. Helen, ¿qué hiciste? Por favor, dime que ustedes dos están bien. Le mostré el mensaje a Sara, quien se puso pálida. ¿Sangre? No había sangre en mi habitación. Está plantando pruebas, concluí, sintiendo un nuevo terror, tratando de hacer que parezca que te hice daño o algo peor. Esto llevó todo a un nuevo nivel de peligro. Richard no solo estaba tratando de hacerme parecer inestable. Me estaba incriminando por un crimen que no cometí. Salgamos de aquí, dijo Sara, empezando a levantarse. ¿Qué pasa si la policía viene a buscarnos aquí? No, respondí firmemente. Francesca dijo que esperáramos. Si nos vamos ahora, solo parecerá que estamos huyendo, lo que daría más credibilidad a las mentiras de Richard. Fue entonces cuando vi al otro lado de la cafetería a dos policías uniformados entrando y mirando a su alrededor como si estuvieran buscando a alguien. Mamá, susurró Sara, también notando a los policías. Cálmate, le ordené, aunque mi propio corazón estaba acelerado. No hicimos nada malo. Tenemos pruebas. Hablaremos con ellos, pero con mucho cuidado. Los oficiales nos vieron y comenzaron a acercarse a nuestra mesa. Vi el reconocimiento en sus ojos. Probablemente tenían una descripción de nosotros, tal vez incluso fotos. ¿La señora Ellen Mendoza?, preguntó uno de ellos, deteniéndose en nuestra mesa. Sí, soy yo, respondí, manteniendo la voz lo más calmada posible. Tu esposo está muy preocupado por ti y por tu hija, dijo, con un tono profesional pero cauteloso. Informó que saliste de la casa en un estado alterado, posiblemente poniendo en riesgo al menor. Antes de que pudiera responder, Sara intervino. Eso es una mentira. Mi padrastro está tratando de matarnos. Tengo pruebas. Los oficiales intercambiaron miradas escépticas después de la enfática declaración de Sara. El mayor, un hombre de unos 50 años con las sienes canosas, frunció el ceño. Esa es una acusación muy seria. Joven, dijo él, con un tono ahora más grave. Tenemos pruebas, insistí, manteniendo mi voz baja pero firme. Mi hija encontró una botella de veneno en la oficina de mi esposo junto con una cronología que detallaba cómo y cuándo planeaba matarme hoy. El oficial más joven, que había estado en silencio hasta entonces, dio un paso adelante. Señora, su esposo nos informó que podría estar pasando por problemas psicológicos, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Dijo que has tenido episodios similares antes. La rabia burbujeó dentro de mí. Richard había preparado el escenario a la perfección. Eso es absurdo. Nunca he tenido episodios, respondí, luchando por mantener la compostura. Mi esposo te está mintiendo porque descubrimos sus planes. Sara agarró su teléfono. Mira, dijo, mostrando las fotos que había tomado. Esta es la botella que encontré escondida en su oficina. Y este papel tiene la cronología con los horarios de cuando iba a envenenarme. Los oficiales examinaron las fotos, con expresiones difíciles de leer. Esto parece una botella común, observó el mayor. En cuanto al papel, podría ser cualquier nota. No veo nada que indique explícitamente un complot de asesinato. Sentí que la desesperación crecía. No nos estaban tomando en serio. No entiendes, insistí. Nos ha mantenido aislados durante meses. Él controla nuestras finanzas, nuestros movimientos. Recientemente descubrimos que está en bancarrota y desviando mi dinero a cuentas secretas. Mamá, interrumpió Sara, señalando hacia la entrada de la cafetería. Es la señora Francesca. Miré en la dirección que ella señaló y vi a mi amiga caminando rápidamente hacia nosotros. Incluso después de tantos años, la reconocería en cualquier lugar. Alta con una postura segura, vestida impecablemente con un blazer azul marino a pesar de ser sábado. Su mirada decidida me trajo un inmenso alivio.
Ellen, dijo, deteniéndose junto a nosotros y evaluando la situación de inmediato. Veo que la policía ya ha llegado. ¿Quién es usted, señora?, preguntó el oficial mayor. Francesca Navarro respondió, entregándole una tarjeta de presentación. Abogada penalista. Estoy representando a la señora Ellen Mendoza y su hija Sara. Los oficiales parecen recalibrar su enfoque de inmediato. Consejera, hemos recibido un informe del señor Richard Mendoza alegando que su esposa está mentalmente inestable y puede representar un peligro para el menor, explicó el oficial. Entiendo, dijo Francesca con una ligera sonrisa. ¿Y consideraste, por supuesto, que el señor Mendoza podría estar haciendo acusaciones falsas para encubrir sus propios crímenes? Correcto. El silencio del oficial fue revelador. Aclaremos algunos puntos. Francesca continuó, sentándose a mi lado. Mis clientes tienen evidencia fotográfica de sustancias potencialmente letales y documentación escrita que sugiere un plan para envenenar a la señora Mendoza. Además, la menor, la señorita Sara, escuchó una conversación telefónica en la que el señor Mendoza discutía explícitamente sus planes. Los oficiales parecían considerar esta nueva información, pero aún estaban indecisos. ¿Tienen una orden para llevar a mis clientes bajo custodia?, preguntó Francesca directamente. No, abogada, admitió el oficial mayor. Solo estamos investigando un posible informe de persona desaparecida basado en el relato del señor Mendoza. Bueno, como puede ver, no hay nadie desaparecido, respondió Francesca con brusquedad. Mis clientes están sanos y salvos, lejos de una amenaza creíble para sus vidas. El señor Mendoza mencionó sangre encontrada en la habitación del menor. El oficial más joven comentó, mirando a Sara. Dijo que estaba preocupado de que la madre pudiera haber hecho algo. Sara soltó una risa nerviosa. Eso es ridículo. No había sangre en mi habitación. Está sembrando pruebas. Me gustaría verificar que la menor esté bien, insistió el oficial. Ella está claramente bien, respondió Francesca. Y ella está bajo mi protección legal en este momento. Sugiero que regresen a la comisaría y presenten una contrademanda, que estoy haciendo ahora mismo, por intento de asesinato, manipulación de pruebas y presentar un informe policial falso contra el señor Richard Mendoza. Los oficiales parecían incómodos, pero no insistieron más. Necesitaremos que venga a la comisaría para dar una declaración, dijo finalmente el oficial mayor. Por supuesto, acordó Francesca. Estaremos allí en una hora. Ahora, si nos disculpan, necesitamos hablar en privado. A regañadientes, los oficiales se alejaron, pero no antes de lanzar miradas preocupadas en nuestra dirección. Tan pronto como estuvimos solos, Francesca tomó mis manos a través de la mesa. Ellen, la situación es peor de lo que imaginaba, dijo en voz baja. Richard actuó rápidamente. Está construyendo un caso en tu contra, tratando de pintarte como una mujer inestable que podría hacerle daño a su propia hija. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, sintiendo que el miedo regresaba. Primero, necesitamos pruebas más concretas, respondió Francesca. Las fotos son un comienzo, pero necesitamos la botella real y un análisis para probar que contiene veneno, y necesitamos encontrar más pruebas de las maniobras financieras de Richard. ¿Pero cómo?, preguntó Sara. No podemos volver a la casa. No necesitas hacerlo, te aseguró Francesca. Voy a solicitar una orden de registro de inmediato. Tengo contactos que pueden agilizar esto, especialmente considerando que hay un menor potencialmente en peligro. Ella hizo una pausa, mirándome seriamente. Ellen, tienes que ser fuerte ahora. Richard va a jugar sucio. Va a sacar cualquier cosa que pueda para desacreditarte. Pequeñas discusiones, momentos de estrés, cualquier cosa que pueda ser retorcida para hacerte parecer inestable. Tragué con dificultad, dándome cuenta de la gravedad de la situación. ¿Cómo me engañó tan completamente? Murmuré más para mí mismo que para Francesca. Las personas como Richard son maestros de la manipulación, respondió ella. Sociópatas funcionales que pueden mantener una fachada perfecta durante años. No te culpes por no haberlo notado. Justo en ese momento, mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Richard. Ellen, ¿te encontró la policía? Voy al centro comercial ahora. Solo quiero ayudar. Por favor, no hagas nada impulsivo antes de que yo llegue. Le mostré el mensaje a Francesca, quien inmediatamente se puso alerta. Él viene aquí, dijo, levantándose. Tenemos que irnos ahora. ¿A dónde?, pregunté,
ayudando a Sara a recoger sus cosas. A la comisaría, respondió Francesca. Es el lugar más seguro en este momento. Richard no intentará nada allí, y podremos presentar formalmente nuestro informe antes de que él llegue. Salimos rápidamente de la cafetería, tomando el camino largo hacia el estacionamiento para evitar la entrada principal. Francesca nos llevó a su coche, un discreto sedán negro, y pronto estábamos en camino hacia la comisaría. Durante el trayecto, Sara me agarraba la mano con fuerza, su rostro pálido pero decidido. Recordé cómo me había salvado la vida hoy con esa simple nota. ¿Cuántas otras esposas no habían tenido tanta suerte? ¿Cuántas no se dieron cuenta del peligro hasta que fue demasiado tarde? La comisaría estaba relativamente tranquila para ser sábado. Francesca nos llevó directamente a la oficina del comandante, con quien aparentemente tenía una buena relación profesional. Comandante Ríos saludó a la mujer de mediana edad sentada detrás del escritorio. Tenemos una situación grave aquí. El comandante nos miró con curiosidad, invitándonos a sentarnos. Mis clientas están siendo amenazadas por el esposo de la señora Mendoza, explicó Francesca sucintamente. Tenemos pruebas de que planeaba envenenarla hoy durante un evento en su casa. El comandante levantó las cejas, sorprendido por la seriedad de la acusación. Eso es una acusación seria, consejera Navarro. Y tenemos pruebas serias, replicó, haciendo señas a Sara para que mostrara las fotos. El comandante examinó las imágenes con más atención que los oficiales en el centro comercial. Mientras él analizaba, Francesca continuó: también creemos que el señor Mendoza está desviando el dinero de la señora Ellen y podría estar involucrado en fraude financiero. Ha intentado desacreditar a mi cliente, alegando una inestabilidad mental que nunca fue diagnosticada ni tratada. Entiendo, respondió el comandante, devolviendo el teléfono a Sara. Necesitamos más que fotos. Consejera, necesitamos la botella, los informes de toxicología, pruebas concretas. Exactamente por eso estoy solicitando una orden de registro para la residencia, dijo Francesca, entregando unos documentos que había preparado en el camino. Hay un menor en riesgo, y tenemos razones para creer que el señor Mendoza está sembrando pruebas falsas en este momento. El comandante comenzó a leer los documentos cuando un murmullo empezó en la entrada de la comisaría. A través del cristal de la oficina, vi entrar a Richard, acompañado por los mismos oficiales que se nos habían acercado en el centro comercial. Su rostro era la máscara perfecta de preocupación y alivio al vernos. «Ellen, Sara», exclamó, intentando entrar en la oficina, pero siendo bloqueado por un oficial en la puerta. «Gracias a Dios que estás a salvo». El comandante miró de Richard a nosotros, claramente tratando de evaluar la situación. «¿Es este el hombre en cuestión?», preguntó. «Sí», confirmé, sintiendo que mi cuerpo se tensaba instintivamente. «Este es Richard Mendoza, mi esposo». El comandante hizo un gesto para que lo dejaran entrar. Se acercó, intentando abrazar a Sara, quien se echó visiblemente hacia atrás. «¿Qué está pasando?», preguntó, su expresión de confusión tan convincente que si no conociera la verdad, me habría dudado a mí misma. «Ellen, ¿por qué te fuiste corriendo así?». Los invitados estaban tan preocupados. Estaba desesperado. «El comandante Mendoza intervino. La señora Ellen y su abogado están presentando un informe en tu contra por intento de asesinato». Richard parecía genuinamente sorprendido, mirando de mí al comandante y de vuelta a mí. «Esto es absurdo», exclamó. «Ellen, ¿qué estás haciendo? ¿Es sobre esa medicina de la que ya te hablé? Solo era para ayudarte con tus ataques de ansiedad». «¿Qué medicina?», el comandante preguntó, ahora más interesado. «Ellen ha estado teniendo problemas», explicó Richard, su voz suavizándose como si le costara compartir algo doloroso. «Ansiedad, a veces paranoia. El doctor recetó un tranquilizante suave. Ella piensa que estoy tratando de drogarla, pero es solo la medicación que recetó el doctor Santos». Sentí un escalofrío por la espalda. Su relato era tan plausible, tan cuidadosamente construido. «Eso es una mentira», respondí, con la voz temblando de rabia. «Nunca he tenido problemas de ansiedad. Nunca he visitado a este doctor Santos. Él se lo está inventando todo». Richard suspiró pesadamente, como si estuviera lidiando con un niño difícil. «Verá», le dijo al comandante, «ella ha estado negando su condición durante meses. Incluso se niega a tomar la medicación regularmente, lo que solo empeora los episodios». «Señor Mendoza», interrumpió Francesca, su voz cortante como una navaja.
Mi cliente nunca ha sido diagnosticado con ningún trastorno psicológico. ¿Puede presentar los registros médicos para probar sus alegaciones? Richard dudó por un momento, casi imperceptible, pero ahí estaba. Puedo solicitarlos al doctor Santos el lunes, respondió. Pero eso no es lo más importante en este momento. Estoy preocupado por Ellen y Sarah. Solo quiero llevarlas a casa sanas y salvas. Eso no será posible en este momento, declaró el comandante, para mi gran alivio. Tenemos acusaciones graves de ambas partes que necesitan ser investigadas. Fue entonces cuando Sarah, que había permanecido en silencio hasta ahora, se levantó abruptamente. Lo escuché todo, dijo, mirando a Richard directamente a los ojos. Te escuché por teléfono anoche, planeando envenenar a mi mamá. Dijiste que parecería un ataque al corazón. Dijiste que te encargarías de mí después. Eres un mentiroso. La expresión de Richard cambió por un instante, un destello de furia, rápidamente enmascarado por la preocupación. Sarah, cariño, dijo suavemente. Debes haberlo malinterpretado. Estaba hablando de negocios por teléfono. Probablemente escuchaste parte de la conversación y te confundiste. No estaba confundida en absoluto, replicó Sarah, con la voz firme a pesar de las lágrimas que empezaban a formarse. Querías matar a mi mamá por el dinero del seguro. Estás en bancarrota. Vi los documentos. El rostro de Richard se endureció ligeramente. Ellen, dijo, volviéndose hacia mí, ¿ves lo que estás haciendo? Estás sembrando ideas en la cabeza de Sarah, haciéndola creer en estas cosas locas. Esto es abuso psicológico. Antes de que pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió de nuevo. Un oficial de policía entró sosteniendo un sobre. Comandante, dijo, acabamos de recibir los resultados preliminares de la escena del crimen de la residencia Mendoza. ¿Querrá ver esto? El comandante abrió el sobre y examinó su contenido con una expresión grave. La tensión en la habitación era palpable. Richard se quedó inmóvil como una estatua. Sarah me apretaba la mano con fuerza. Francesca observaba cada reacción con atención. Interesante, murmuró finalmente el comandante, mirando directamente a Richard. Señor Mendoza, mencionó sangre en la habitación del minero. ¿Correcto? Richard asintió, su expresión de preocupación perfectamente compuesta. Sí. Cuando entré en la habitación después de que Ellen y Sarah huyeron, noté manchas en la alfombra. Estaba frenético, imaginando lo peor. Curioso, el comandante continuó, colocando los papeles sobre el escritorio. Porque según este análisis preliminar, la sangre encontrada en la habitación tiene menos de 2 horas de antigüedad, y el análisis de tipo de sangre no coincide ni con la señora Ellen ni con el menor. Vi la máscara de Richard tambalearse por un instante. No entiendo, tartamudeó. ¿Cómo es eso posible? La sangre, explicó lentamente el comandante. Coincide con su tipo de sangre, señor Mendoza. Lo cual sugiere fuertemente que fuiste tú quien lo colocó allí. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Richard parecía estar calculando rápidamente su próximo movimiento. Eso es imposible, dijo finalmente. Debe haber algún error en las pruebas. Ni siquiera me corté hoy. De hecho, continuó el comandante, la policía científica encontró un pequeño frasco de sangre escondido en la parte trasera de tu cajón de calcetines. Parece que habías recogido tu propia sangre anteriormente. El rostro de Richard se volvió visiblemente pálido. Además, continuó el comandante, encontramos esto. Sacó una foto del sobre, la botella ámbar que Sarah había fotografiado, ahora en una bolsa de evidencia. El contenido está siendo analizado, pero las pruebas preliminares indican la presencia de una sustancia similar al arsénico. No es exactamente algo que esperarías encontrar en un medicamento para la ansiedad. ¿No es así, señor Mendoza? Richard se levantó abruptamente, su rostro contorsionado en una mezcla de rabia y pánico. Esto es absurdo. Una trampa. Ellen debió haberlo plantado. ¿Cuándo exactamente habría hecho eso? Francesca preguntó con calma. Considerando que ella y Sarah han estado aquí por más de 2 horas y según tus propias palabras, huyeron de la casa esta mañana. Richard miró a su alrededor como un animal acorralado. ¿No entiendes? Dijo, con la voz temblando ahora. Ellen no es quien tú crees que es. Es manipuladora. Me ha estado robando durante meses. Curioso que menciones el robo, interrumpió el comandante. Porque también encontramos algunos documentos bancarios bastante interesantes en su oficina.
Transferencias regulares desde la cuenta conjunta a una cuenta offshore en las Islas Caimán. Era como ver desmoronarse una casa de naipes. Cada nueva revelación destruía la fachada que Richard había construido con tanto cuidado. Su rostro, una vez la imagen de una preocupación amorosa, ahora revelaba lo que siempre había estado oculto bajo la superficie. Rabia fría, cálculo, desprecio. Todo esto tiene una explicación, insistió. Pero su voz ya no llevaba la misma convicción. Estoy seguro de que sí, respondió el comandante, poniéndose de pie. Y tendrás amplia oportunidad de explicar todo esto formalmente. Richard Mendoza está siendo detenido por la investigación de intento de asesinato, manipulación de pruebas, presentación de un informe falso y fraude financiero. El comandante hizo una señal a los oficiales que esperaban en la puerta. Era como si se hubiera activado un interruptor dentro de Richard. En un instante, toda la fachada del hombre preocupado desapareció por completo. Su rostro se retorció en una expresión que nunca había visto antes. Pura malicia, odio crudo, dirigido hacia mí. «Perra estúpida», gritó, lanzándose en mi dirección. «Lo arruinaste todo». Los oficiales lo agarraron antes de que pudiera alcanzarme, pero no antes de que finalmente viera al verdadero Richard, el monstruo que se había escondido detrás de sonrisas y afecto falso durante 2 años. «¿De verdad pensaste que te amaba?», gruñó, luchando contra los oficiales que lo sostenían. «Un profesor mediocre con un adolescente problemático. No valías nada excepto por tu dinero y el seguro de vida». Sara se encogió contra mí, temblando ante la violencia de su arrebato. La sostuve protectivamente, observando con asombro cómo los oficiales esposaban a Richard, quien seguía gritando obscenidades. «Sáquenlo de aquí», ordenó el comandante. Y los oficiales arrastraron a Richard fuera de la habitación, sus gritos resonando por el pasillo. Cuando se cerró la puerta, un pesado silencio llenó la habitación. El comandante se volvió hacia nosotros con una expresión que mezclaba arrepentimiento y alivio. «Señora Mendoza, creo que usted y su hija necesitarán dar declaraciones formales, pero primero, me gustaría disculparme personalmente por lo que acaba de suceder». Asentí mecánicamente, aún procesando la transformación que había presenciado. Ese hombre gritando insultos no era el Richard que conocía o creía conocer. Era como si hubiera estado viviendo con un extraño durante 2 años, durmiendo junto a un depredador cada noche. «Ellen», dijo Francesca suavemente, tomando mi mano. «¿Estás bien?» «No lo sé», respondí honestamente. «Creo que tomará tiempo entender todo esto». El comandante nos ofreció agua y sugirió que descansáramos un poco antes de hacer nuestras declaraciones formales. Acepté, abrazando a Sara, que parecía estar en estado de shock. «Mi salvas la vida hoy, le suceder. Nunca lo olvidaré». Ella solo asintió, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Las horas siguientes pasaron en un torbellino de declaraciones, formularios y procedimientos burocráticos. Conté todo en detalle. Cómo conocí a Richard después de mi divorcio. Cómo me ganó con su aparente amabilidad y seguridad. Cómo poco a poco comenzó a controlar nuestras finanzas y a aislarnos de amigos y familiares. Sara describió lo que había escuchado esa fatídica noche, cómo encontró los documentos y la botella, y cómo tomó la valiente decisión de pasarme esa nota, fingir estar enferma y salir. 5 simples palabras que lo habían cambiado todo. Que me habían salvado de un destino terrible. La policía científica continuó trabajando en nuestra casa durante toda la noche, descubriendo más pruebas del extenso fraude financiero de Richard. Había transferido sistemáticamente casi todo el dinero que poseía a cuentas secretas. Había falsificado mi firma en documentos. Incluso había sacado una póliza de seguro de vida de $1 millón sin mi conocimiento real. Yo había firmado pensando que era una póliza de propietario de vivienda. La prueba en la botella confirmó lo que ya sabíamos. Contenía una mezcla de arsénico y otras sustancias que, si se ingerían, causarían síntomas similares a un ataque al corazón, una muerte aparentemente natural que no levantaría sospechas. Cuando finalmente terminamos en la comisaría, ya era pasada la medianoche. Richard había sido arrestado formalmente y estaba esperando una audiencia de custodia. Francesca nos llevó a su casa, insistiendo en que no podíamos volver a la nuestra. No solo porque aún era una escena del crimen, sino porque los recuerdos serían demasiado dolorosos. «Puedes quedarte conmigo todo el tiempo que necesites», dijo, mostrándonos la habitación de invitados. «Mañana, pensaremos en qué hacer a continuación». Esa noche,
Acostada junto a Sara en la cama de Francesca, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Richard transformándose. Veía el odio en sus ojos cuando su farsa finalmente se desmoronó. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo no noté las pistas que estaban justo frente a mí? Mamá, susurró Sara en la oscuridad, con una voz pequeña y vulnerable. ¿Crees que realmente nunca nos amó? Ni siquiera un poco. La pregunta me rompió el corazón. A pesar de todo, Sara seguía siendo una adolescente que había perdido una figura paterna. Primero a su propio padre en el divorcio y ahora a Richard de esta horrible manera. No lo sé, cariño, respondí honestamente. Pero lo que sé es que el problema no éramos nosotros. Era él. Algunas personas son así, incapaces de amar de verdad, viendo a los demás solo como herramientas para sus propios fines. Ella guardó silencio por un largo momento. ¿Cómo vamos a seguir adelante? Mamá, preguntó finalmente. Era la pregunta del millón. ¿Cómo reconstruyes tu vida después de una traición tan profunda? ¿Cómo vuelves a confiar en alguien? Un día a la vez, respondí, abrazándola con fuerza. Juntos, siempre juntos. En las semanas siguientes, descubrimos la magnitud completa de la red de mentiras de Richard. No era el empresario exitoso que decía ser. Su empresa había estado en quiebra durante años. Se había casado conmigo específicamente, apuntando a mi herencia. El apartamento que vendí por una cantidad considerable después de la muerte de mis padres. Cada gesto romántico, cada declaración de amor, cada momento que pensé que era especial. Todo había sido calculado, parte de un plan frío y metódico. La investigación también reveló que no fui su primera víctima. Hubo otra mujer antes que yo, una viuda que murió de forma natural 6 meses después de casarse con él en ese momento. Nadie sospechaba nada. Ella tenía problemas cardíacos previos, así que un ataque al corazón no levantó sospechas. Richard heredó todo, lo gastó rápidamente y luego encontró su próxima presa. Yo. El juicio fue un espectáculo mediático. La historia de un marido que planeaba envenenar a su esposa por dinero, detenido solo por la rápida reacción de una valiente adolescente, capturó la atención del público. Sara y yo tuvimos que revivir ese terrible día muchas veces en declaraciones, en entrevistas con fiscales, en la sala del tribunal. Pero, a diferencia de lo que temía, el proceso, aunque doloroso, también fue una forma de catarsis. Cada revelación, cada pieza de evidencia presentada me ayudó a entender que no era culpable, que no era estúpida por no haberlo notado. Richard era un sociópata hábil, un depredador que había perfeccionado su oficio a lo largo de los años. La sentencia, cuando finalmente llegó, fue dura. 30 años por intento de asesinato en primer grado, más 15 años por fraude financiero, con fuertes indicios de su implicación en la muerte de su exesposa, que aún estaba bajo investigación. 6 meses después de aquel fatídico sábado, Sara y yo nos mudamos a un nuevo apartamento en otro vecindario. Era más pequeño que la casa que compartíamos con Richard, pero era nuestro. Un espacio libre de recuerdos tóxicos, un nuevo comienzo. Esa mañana, mientras desempacaba algunos libros, encontré un pequeño trozo de papel doblado entre las páginas de una novela. Reconocí inmediatamente la letra de Sara, y las palabras me transportaron de regreso a ese momento crucial. Finge estar enferma y vete. Guardé la nota cuidadosamente en una pequeña caja de madera que tenía en mi mesita de noche, un recordatorio permanente no solo del peligro que enfrentamos, sino también de la fuerza que encontramos en nosotras mismas para superarlo. Pasó un año desde el día de la nota. La vida continuó como siempre, incluso después de los eventos más traumáticos. Sara y yo encontramos una nueva normalidad. Aunque llevábamos las cicatrices invisibles de esa terrible experiencia. En una tarde de sábado particularmente soleada, estábamos en la cocina de nuestro apartamento preparando el almuerzo juntos, algo que se había convertido en un ritual semanal para nosotros. Observaba a Sara picar tomates con precisión. Su rostro concentrado en la tarea. Había crecido tanto este año, no solo físicamente, sino en madurez y fortaleza interior. 1 centavo por tus pensamientos, dijo, notando mi mirada. Solo estaba pensando en lo afortunadas que somos, respondí, sorprendiendo a ambas con la sinceridad de esas palabras. Sara levantó una ceja, incrédula. Afortunadas después de todo lo que pasamos con ese monstruo. Asentí, dejando la cuchara de madera en la encimera y girándome completamente hacia ella. Sí, afortunados. No por encontrar a Richard, obviamente,
sino por sobrevivir, por tenernos el uno al otro, por ser lo suficientemente valiente como para salvarme ese día. Un rubor subió por el cuello de Sara. Incluso después de un año, todavía se sentía incómoda cuando mencionaba su valentía. Cualquiera habría hecho lo mismo, murmuró. No, no lo harían, insistí. Mucha gente se habría paralizado por el miedo, habría dudado de lo que escuchó, habría esperado más pruebas. Actuaste con decisión. Y me salvaste la vida, Sara sonrió tímidamente, volviendo su atención a los tomates. ¿Sabes lo que dijo el doctor Bura en la terapia esta semana? ¿Bura dijo en la terapia esta semana? Preguntó, cambiando ligeramente de tema. Ella dijo que los sobrevivientes de trauma a menudo desarrollan un sexto sentido para detectar el peligro. Que tal vez por eso siempre sentí algo raro en Richard, incluso cuando no veías nada. El doctor Bura era nuestro terapeuta. Sí, decidimos ir a terapia juntos después del trauma. Una de las mejores decisiones que hemos tomado. Tiene razón. Estuve de acuerdo. Siempre fuiste sensible con las personas a tu alrededor, incluso cuando eras pequeño. Y después del difícil divorcio con tu padre. Dejé la frase en el aire, sin querer evocar recuerdos más dolorosos. El divorcio de mi primer esposo había sido turbulento, con él abandonando por completo sus responsabilidades como padre. Sara solo tenía 9 años en ese momento, y el rechazo había dejado su huella. Sí, creo que aprendí a reconocer a los hombres que no son de fiar, dijo con una sabiduría más allá de sus años. Continuamos preparando el almuerzo en un silencio cómodo. Cada uno perdido en sus propios pensamientos. El apartamento estaba lleno de luz natural. El aroma de especias frescas llenaba el aire, y había una sensación de paz que durante mucho tiempo pensé que nunca volvería a sentir. El timbre sonó, interrumpiendo nuestro momento. Debe ser Francesca, comenté, mirando el reloj. Siempre llega temprano. Francesca se había convertido en más que nuestra abogada. Era una amiga cercana, una presencia constante en nuestro camino de recuperación. Cenábamos juntas al menos una vez al mes, una tradición que comenzó como una forma de discutir los aspectos legales en curso del caso, pero que evolucionó hacia una verdadera amistad. Abrí la puerta y allí estaba, sosteniendo una botella de vino y con una expresión animada. «Tengo noticias», anunció, entrando y abrazándome antes de hacer lo mismo con Sara. «Buenas noticias, por una vez». Nos sentamos en la sala, curiosos por saber qué había emocionado tanto a Francesca. La policía finalmente obtuvo la evidencia faltante sobre la muerte de Luciana, la primera esposa de Richard, explicó, refiriéndose a la viuda que había muerto misteriosamente. Exhumaron el cuerpo y encontraron trazas de arsénico preservadas en su cabello y uñas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La confirmación de que Richard de hecho había asesinado a una mujer antes de intentar hacer lo mismo conmigo fue perturbadora, pero también trajo una extraña sensación de validación. ¿Significa eso? Comencé apenas capaz de formular la pregunta. Significa que será juzgado por asesinato en primer grado, confirmó Francesca, lo cual, considerando su condena actual y las nuevas pruebas, probablemente resultará en cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sarah soltó un suspiro audible. Entonces, nunca saldrá de la prisión. Nunca, le aseguró firmemente Francesca. Nunca podrá hacerle daño a nadie más. La noticia debería haberme traído solo alivio, pero descubrí que mis sentimientos eran más complejos. También había tristeza. No por Richard, sino por las vidas que había destruido, incluida la de Luciana, que no tuvo la suerte de tener a una Sara que la salvara. Hay una cosa más, continuó Francesca, cambiando su tono a uno más ligero. La venta de los activos de Richard finalmente se concretó. Como parte del acuerdo de restitución, la cantidad total se te transferirá. No es todo lo que robó, pero es un comienzo. Miré a Sara, que parecía igualmente sorprendida. ¿Cuánto? Pregunté. Aproximadamente $500,000, respondió Francesca. Suficiente para asegurar que Sara pueda ir a cualquier universidad que quiera y para darles a ambos la seguridad financiera que perdieron. Era una suma considerable, especialmente después de un año viviendo de manera extremadamente frugal, usando solo lo que quedaba de mis ahorros y mi salario universitario. No sé qué decir, murmuré. Diga que vamos a celebrar con este vino, sugirió Francesca, levantando la botella que había traído. Y que finalmente podemos pasar la página y mirar hacia el futuro.
Mientras Francesca abría el vino y Sara terminaba de preparar el almuerzo, fui a mi habitación y abrí la pequeña caja de madera donde guardaba la nota que me había salvado la vida. Miré esas 5 palabras durante un largo momento, reflexionando sobre cómo algo tan pequeño y simple había cambiado por completo el curso de nuestras vidas. Fingir estar enferma y marcharse. Si Sara no hubiera sido lo suficientemente observadora para notar las señales, si no hubiera sido lo suficientemente valiente para actuar. Me estremecí al pensar en la alternativa. Regresé a la sala donde Francesca y Sara estaban charlando animadamente sobre los planes universitarios que ahora parecían mucho más viables. Mi inteligente y valiente hija, mi leal y feroz amiga, sentí una ola de gratitud tan intensa que casi me quitó el aliento. Un brindis, dije, levantando mi copa después de que Francesca sirviera el vino. A nuevos comienzos, repitieron al unísono. Mientras saboreábamos nuestro almuerzo hablando del futuro en lugar del pasado, me di cuenta de que aunque las cicatrices permanecían, se habían convertido en marcas de supervivencia, no solo de trauma. Richard había intentado destruirnos. Pero al final, su traición nos fortaleció de maneras que él nunca podría imaginar. Había aprendido a confiar de nuevo en mis instintos, a reconocer las señales de alerta en las relaciones y, lo más importante, a valorar la fuerza que había dentro de mí, una fuerza que siempre estuvo ahí, pero que solo descubrí cuando más la necesitaba. Sara había pasado de ser una adolescente insegura a una joven segura de sí misma que conocía su propio valor. La terapia le ayudó a procesar no solo el trauma con Richard, sino también el abandono por parte de su padre biológico. Ahora hablaba de estudiar psicología, inspirada por la forma en que la terapia nos había ayudado a sanar. «Mamá», dijo Sara mientras lavábamos los platos juntas después del almuerzo, con Francesca ayudando a guardar los platos limpios. «¿Recuerdas esa conversación que tuvimos en el hospital justo después de que todo sucedió?» Asentí, recordando los días borrosos después del arresto de Richard, cuando ambos nos sometimos a exámenes médicos completos para asegurarnos de que él no hubiera comenzado a envenenarnos lentamente incluso antes de ese fatídico día. «Preguntaste cómo íbamos a seguir adelante», continuó Sara. «Y dijiste un día a la vez juntos». «Recuerdo», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. «Creo que lo estamos logrando, ¿verdad?» Ella sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos. «Seguir adelante. Quiero decir, sí, estuve de acuerdo». La abracé con las manos aún húmedas de jabón. «Definitivamente lo estamos». Esa noche, después de que Francesca se fue y Sara se quedó dormida, me senté en el balcón de nuestro apartamento mirando las luces de la ciudad. Pensé en todas las demás mujeres que podrían estar ahí en este momento, viviendo con sus propios Richard, sin ser conscientes del peligro bajo sus propios techos. Decidí entonces que nuestra historia necesitaba ser contada no solo como una advertencia, sino como un mensaje de esperanza para mostrar que es posible sobrevivir a las peores traiciones y reconstruirse, que las apariencias engañan y que a veces nuestra salvación viene de donde menos lo esperamos, como una simple nota garabateada apresuradamente por un adolescente. Al día siguiente comencé a escribir esta historia. Nuestra historia. La historia de la nota que salvó mi vida. Y si estás leyendo esto ahora, espero que te lleves contigo 2 lecciones que aprendí de la manera más difícil. Confía en tus instintos cuando algo se sienta mal, incluso si no puedes explicar por qué. Y nunca subestimes el poder de un pequeño acto de valentía. Como las 5 palabras que mi hija escribió esa mañana de sábado. Palabras que marcaron la diferencia entre la vida y la muerte. Finge estar enfermo y vete. A veces, para encontrar tu verdadera fuerza, primero necesitas fingir tenerla. Y luego, un día, te das cuenta de que ya no estás fingiendo. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó sin palabras. Y no olvides convertirte en miembro para acceder a videos exclusivos. No publico aquí. Te estaré esperando.